¿Has considerado alguna vez el impacto que cada oración que elevas por tus hijos puede tener en sus vidas? Más allá de lo que puedes ver con tus propios ojos, cada plegaria tiene el poder de marcar su destino de maneras profundas e inesperadas. La Biblia nos asegura que nuestras palabras dirigidas a Dios no son en vano, sino que llevan consigo un propósito eterno. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta a levantarnos y clamar en la noche, a derramar nuestro corazón ante la presencia del Señor, alzando nuestras manos por la vida de nuestros pequeños. Este llamado no es solo una invitación a orar, es un recordatorio de que interceder por nuestros hijos va más allá de un simple acto de amor, es una manifestación de fe que une la tierra con el cielo. Hoy profundizaremos en el poder de la oración de los padres y compartiremos 7 razones por las cuales debes convertirla en la herramienta más poderosa de protección y dirección en la vida de tus hijos. Si alguna vez te has preguntado qué impacto puede tener cada súplica que diriges a Dios en favor de ellos, estás a punto de descubrir cómo una simple oración puede cambiarlo todo. La oración no es solo un ejercicio espiritual, no es un simple hábito que repetimos por tradición. Es una línea directa con el corazón de Dios, un puente que conecta nuestras preocupaciones como padres con su poder infinito. Cuando intercedemos por nuestros hijos, algo milagroso ocurre. El amor de Dios se mueve de manera tangible sobre sus vidas y su presencia los cubre con un manto de protección. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos peligros han sido evitados gracias a tus oraciones? Puede que nunca llegues a conocer todas las veces en que Dios los libró de situaciones que escapaban a tu control, pero la Escritura nos brinda una promesa que llena el alma de confianza, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Este versículo no es solo poesía, no es una frase inspiradora sin peso real. Es una declaración de poder, una afirmación de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando nos arrodillamos y elevamos nuestras súplicas por ellos. Cada vez que clamas a Dios por la seguridad de tus hijos, estás activando una protección celestial que va más allá de lo que la vista puede percibir. Estás invitando a los ángeles de Dios a rodearlos, a apartarlos del mal, a guiarlos cuando se enfrenten a decisiones difíciles. ¿Cuántas veces has sentido de repente el impulso de orar por ellos sin saber exactamente por qué? Esa inquietud que se instala en tu corazón, esa sensación de que algo sucede aun cuando no tienes evidencia concreta, es muchas veces el susurro de Dios, llamándote a interceder por su bienestar. En ese instante, pueden estar en medio de un peligro del que ni siquiera tienen conciencia, y es tu oración la que desata la intervención divina en sus vidas. Dios, en su amor y sabiduría infinita, ha colocado en el corazón de los padres un instinto especial, una sensibilidad espiritual que nos alerta y nos impulsa a actuar en oración. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo la intercesión tiene el poder de cambiar situaciones, de evitar tragedias, de invitar la mano de Dios a obrar en favor de quienes amamos. En el libro de Éxodo, Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando estaban al borde de la destrucción, y Dios, en su misericordia, respondió extendiendo su protección sobre ellos. Aunque el pueblo fallaba constantemente, la oración de Moisés fue clave para que Dios les mostrara gracia y les diera una nueva oportunidad. Este mismo principio se aplica a nuestros hijos. No podemos estar con ellos en cada momento del día. No podemos protegerlos de cada peligro físico, emocional o espiritual que enfrenten, pero nuestras oraciones no conocen barreras. Cada súplica que elevamos los alcanza donde quiera que estén, cubriéndolos como un escudo invisible que los protege de aquello que no podemos ver con nuestros propios ojos. Como padres, muchas veces nos sentimos abrumados por la responsabilidad de criar a nuestros hijos en un mundo tan incierto. Nos preocupamos por su bienestar, por su educación, por sus amistades, por el rumbo que tomarán sus vidas. Nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, si estamos tomando las mejores decisiones, si podremos protegerlos de las influencias negativas que los rodean. Pero la oración nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Dios es nuestro refugio, nuestra guía, nuestro ayudador inquebrantable. En Salmos 121, 7-8, se nos da una promesa inigualable. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Saber que la protección de Dios no tiene límites, que sus ojos están sobre nuestros hijos en cada momento, nos brinda una paz que ninguna otra cosa en el mundo puede darnos. Piensa en la historia de Job. Aunque enfrentó momentos de gran prueba, la protección divina sobre su vida y la de su familia era evidente. Antes de que el enemigo pudiera tocarlo, tuvo que reconocer que había un cerco de protección a su alrededor. Job 1:10 nos muestra esta realidad cuando Satanás admite ante Dios: no le has cercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene. Esta muralla espiritual no era fruto del azar, no era una simple coincidencia, era el resultado de una vida entregada a Dios, de una relación constante que se nutría a través de la comunión y la oración. Cada vez que intercedemos por nuestros hijos, estamos levantando un cerco similar, un vallado espiritual que los resguarda de todo aquello que pueda intentar dañarlos. No obstante, debemos entender que la protección de Dios no significa que nuestros hijos nunca enfrentarán pruebas o dificultades. A veces, esos desafíos son necesarios para su crecimiento y madurez, pero incluso en los momentos más difíciles, la oración es lo que les dará la fortaleza para superarlos. Cuando Pedro estaba a punto de enfrentar una de las pruebas más grandes de su vida, Jesús no le prometió que no fallaría, pero sí le aseguró que estaba orando por él. En Lucas 22:32, Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esta oración fue el ancla que sostuvo a Pedro incluso cuando cayó. Fue la cuerda que lo llevó de vuelta a la gracia de Dios. Como padres, también podemos interceder para que nuestros hijos sean fortalecidos, para que su fe permanezca firme, para que nunca olviden que, sin importar las pruebas, Dios es su refugio y su salvación. La oración no solo los protege físicamente, sino que también resguarda su mente, su corazón y su espíritu. En un mundo donde la confusión y la mentira parecen multiplicarse, donde las influencias negativas están en todas partes, nuestras oraciones pueden ser la barrera que los mantenga firmes en la verdad. Efesios 6:16 nos dice que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cada oración que elevamos por nuestros hijos es como levantar ese escudo, asegurándonos de que están rodeados por la gracia, el amor y el poder de Dios. ¿Alguna vez has sentido la paz inexplicable que llega después de haber orado fervientemente por ellos? Es como si Dios tomara nuestras preocupaciones y nos recordara que Él está en control, que Él los ama aún más de lo que nosotros podemos imaginar, que Él tiene un propósito perfecto para sus vidas. Que cada oración que elevamos, incluso aquellas que pensamos que nadie escucha, están siendo registradas en el cielo y usadas para moldear su destino. Dios nos llama a orar sin cesar, a interceder con fe, a confiar en que su mano nunca se apartará de nuestros hijos. Porque cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos activando su poder, estamos desatando su protección, estamos asegurando que, sin importar lo que venga, nuestros hijos siempre estarán en las manos más seguras, las manos de nuestro Padre Celestial. No subestimes el poder que hay en cada palabra que elevas al cielo, en cada súplica que sale de lo más profundo de tu corazón, en cada clamor que, aunque parezca silencioso, resuena con fuerza en la eternidad. La oración no es un simple acto repetitivo ni una tradición que se mantiene por costumbre. Es la conexión directa entre el cielo y la tierra. Es la herramienta más poderosa que tienes como padre para moldear el destino de tus hijos, para asegurarte de que, aun cuando no estés presente físicamente, Dios los guíe en cada paso que den. Y cuando entiendes esta verdad, cuando realmente comprendes el impacto que puede tener cada oración en su vida, comienzas a ver la oración no como una opción, sino como una necesidad, como el escudo que protege sus vidas, como el ancla que los mantiene firmes en medio de cualquier tormenta. Hay una paz indescriptible que se experimenta cuando entregamos completamente a nuestros hijos en las manos de Dios. Esa paz no proviene de la ausencia de problemas ni de la certeza de que nunca enfrentarán dificultades, sino de la seguridad de que, pase lo que pase, ellos estarán cubiertos por la presencia de Dios. Es el descanso que sentimos al saber que nuestra responsabilidad no es llevar la carga solos, que Dios, en su amor infinito,
nos ha dado el privilegio de interceder por ellos, pero que, al final, Él es quien sostiene sus vidas. Y esta es la verdad que debemos recordar cada día. Nuestras oraciones son escuchadas, nuestras súplicas no son ignoradas, nuestro clamor tiene un eco en el cielo y Dios, en su fidelidad, responde en su tiempo perfecto. Muchas veces oramos sin ver resultados inmediatos y nos desanimamos. Nos preguntamos si realmente nuestras palabras están haciendo una diferencia, si nuestras súplicas están siendo consideradas, si el silencio de Dios significa que nada está ocurriendo. Pero la fe nos recuerda que la respuesta de Dios no siempre es instantánea, que en muchas ocasiones Él está trabajando en lo invisible, ordenando cada detalle, alineando cada circunstancia para que cuando su voluntad se manifieste, todo encaje perfectamente. No permitas que la impaciencia te haga dudar. No permitas que la espera debilite tu fe. No permitas que el tiempo sea un factor que determine tu confianza en Dios. Porque cada oración que elevas es como una semilla plantada en tierra fértil. Y aunque no veas el fruto de inmediato, puedes estar seguro de que con el tiempo dará una cosecha abundante. Y mientras sigues orando, mientras continúas intercediendo, mientras te mantienes firme en la fe, Dios sigue obrando, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas, aun cuando parezca que todo sigue igual. Él sigue moviendo las piezas, sigue preparando el camino, sigue protegiendo, sigue guiando, sigue sosteniendo. Porque Dios no es un Dios de medias promesas, no es un Dios que ignora el clamor de sus hijos, no es un Dios que deja palabras sin cumplir. Si Él ha dicho que protegerá a tus hijos, lo hará. Si Él ha prometido que estará con ellos, puedes estar seguro de que su presencia nunca se apartará de su lado. Y ahora, mientras reflexionas sobre el impacto que tus oraciones pueden tener en la vida de tus hijos, quiero que imagines cómo sería su futuro si cada día estuvieran rodeados de tu intercesión, si cada paso que dieran estuviera respaldado por tu clamor, si cada decisión que tomaran estuviera guiada por la sabiduría divina que invocas sobre ellos en oración. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando oras por ellos constantemente, cuando cada día los pones en las manos de Dios, cuando decides que no hay mejor protección, no hay mejor dirección, no hay mejor camino que el que es guiado por la voz del Señor. No permitas que el enemigo te haga creer que tus oraciones no tienen efecto. No dejes que la rutina te haga olvidar el poder que tienes en tus palabras. No permitas que el cansancio espiritual te impida seguir intercediendo por ellos. Porque lo que hoy oras por tus hijos, lo que hoy declaras sobre sus vidas, lo que hoy presentas delante de Dios, marcará su destino de formas que aún no puedes imaginar. La oración es la herencia más valiosa que puedes dejarles. Es el cimiento más sólido sobre el cual pueden construir su vida. Es el arma más fuerte que pueden llevar con ellos a donde quiera que vayan. Así que no te detengas, sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando la palabra de Dios sobre ellos. No importa cuántas veces hayas orado por lo mismo, no importa si aún no ves el resultado, no importa si parece que nada está cambiando. Cada oración está haciendo una diferencia, cada clamor está siendo escuchado, cada súplica está moviendo el cielo a su favor. Y un día, cuando menos lo esperes, verás la respuesta, verás el fruto, verás la evidencia de que Dios ha estado obrando todo este tiempo. Y cuando ese día llegue, cuando veas con tus propios ojos lo que Dios ha hecho, sabrás que cada oración valió la pena, que cada momento de intercesión dejó una huella imborrable en sus vidas, que cada palabra que elevaste al cielo fue usada por Dios para llevarlos exactamente al lugar donde deben estar. Mantente firme, sigue intercediendo, no dejes de orar por ellos, porque aunque aún no lo veas, Dios ya ha comenzado a obrar. No hay oración que se eleve con fe y quede sin respuesta. No hay clamor sincero que Dios ignore ni súplica que no sea escuchada en lo alto. Tal vez en este momento estás orando por la vida de tus hijos, presentando delante de Dios cada una de sus batallas, sus decisiones, sus luchas internas, y sientes que el cielo guarda silencio. Pero quiero recordarte algo. Dios no se ha apartado de ellos ni por un instante. Su mirada sigue sobre sus vidas, su protección sigue rodeándolos, su plan sigue intacto, aunque a veces las circunstancias parezcan decir lo contrario. El mayor ejemplo que tenemos de la intercesión en la Biblia es el mismo Jesús.
Él no solo oró por sus discípulos mientras estuvo en la tierra, sino que también oró por todos aquellos que creerían en su mensaje a lo largo de los siglos. En Juan 17, 9, 11, Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si el Hijo de Dios, quien tenía todo el poder en sus manos, pasó tiempo intercediendo por aquellos a quienes amaba, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo por nuestros hijos? Esta oración de Jesús no fue un simple deseo, ni una expresión de afecto. Fue una declaración de protección, de unidad, de propósito eterno. Y esa misma oración sigue vigente para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a nuestros hijos para que los guiemos, para que los formemos, para que les mostremos el camino de la verdad. Pero no podemos hacerlo solos. No hay enseñanza más efectiva, no hay ejemplo más poderoso, no hay consejo más certero que aquel que está acompañado de oración. Porque cuando oramos por ellos, no solo estamos presentando nuestras preocupaciones a Dios, sino que también estamos depositando en ellos una bendición que los acompañará durante toda su vida. Y permíteme preguntarte algo. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que más anhelas para ellos? ¿Es seguridad financiera, éxito profesional, reconocimiento en la sociedad? Todo eso puede ser importante, pero nada se compara con el legado espiritual que solo puede ser sembrado a través de la oración. En Proverbios 22, 6 leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero instruir no solo significa enseñar con palabras, significa modelar una vida de fe, significa ser un ejemplo vivo de confianza en Dios, significa orar por ellos y con ellos, significa demostrar que la oración no es una rutina vacía, sino un arma de poder que transforma vidas. En los tiempos en los que vivimos, donde la confusión se ha multiplicado, donde los valores parecen desvanecerse, donde las distracciones se han convertido en la norma, nuestros hijos necesitan más que nunca el respaldo de la oración. No basta con llevarlos a la iglesia de vez en cuando, no basta con darles buenos consejos, no basta con enseñarles lo que es correcto. Necesitan ser cubiertos en oración cada día. Necesitan que su camino sea preparado con intercesión. Necesitan que la voz de Dios resuene más fuerte en sus corazones que cualquier otra voz en este mundo. Algunos padres pueden preguntarse: ¿qué pasa si ya es tarde? ¿Qué pasa si mis hijos han tomado caminos equivocados? ¿Qué pasa si ya no escuchan mi voz ni mis consejos? Pero escúchame bien, nunca es tarde para orar, nunca es tarde para clamar por ellos. Nunca es tarde para pedirle a Dios que los alcance donde quiera que estén, porque aunque el enemigo haya intentado alejarlos, aunque el mundo haya tratado de influenciarlos, aunque el pecado los haya cegado por un tiempo, la oración sigue teniendo el poder de traerlos de regreso. En Lucas 15, Jesús nos habla de la parábola del hijo pródigo, un joven que decidió alejarse del camino correcto, que desperdició su herencia, que se perdió en un mundo de placeres temporales. Pero en el momento más oscuro, en el punto más bajo de su vida, algo ocurrió. La Biblia dice que volvió en sí, que recordó dónde estaba la verdadera casa, que entendió que lejos del Padre no había vida ni propósito. Y cuando decidió regresar, su Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Así es Dios con nuestros hijos. Así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuán lejos parezcan estar, no importa cuántos errores hayan cometido, no importa cuán perdidos puedan parecer. Si seguimos orando, si seguimos clamando, si seguimos creyendo, podemos estar seguros de que Dios seguirá llamándolos, seguirá atrayéndolos con lazos de amor, seguirá obrando en su vida, aun cuando no lo podamos ver. Y ahora quiero que tomes un momento y reflexiones. Piensa en tu hijo, en tu hija, en ese ser que Dios te ha confiado para guiar en este mundo. ¿Qué oración necesitas elevar por ellos en este momento? ¿Qué área de su vida necesita la intervención de Dios? ¿Qué parte de su corazón necesita ser tocada por su gracia? No dejes que este momento pase sin tomar acción. No permitas que esta palabra se quede solo en tu mente. En este instante, donde quiera que estés, eleva una oración por ellos. Dile a Dios lo que hay en tu corazón.
preséntale sus caminos, entrégale sus vidas. Y no lo hagas con temor, hazlo con fe, con la certeza de que cada palabra que dices está siendo escuchada, con la convicción de que Dios ya está obrando, con la seguridad de que su mano poderosa está sobre ellos en este mismo momento. Y quiero que recuerdes esto: la oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. No solo transforma situaciones, transforma vidas. No solo protege del mal, sino que también fortalece el alma. Y cada vez que oras por tus hijos, estás dejando un legado eterno, estás construyendo algo que permanecerá más allá de esta vida, estás asegurando que pase lo que pase, ellos siempre estarán en las manos de Dios. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Porque cuando un padre o una madre clama con fe por sus hijos, el cielo se mueve, los ángeles se activan, la gracia se derrama y el poder de Dios se manifiesta. No te detengas, no te rindas, no dudes, porque la oración de un justo puede mucho, y lo que Dios ha comenzado en la vida de tus hijos, Él lo llevará a término. Mantente firme, sigue intercediendo, porque la historia de tus hijos aún no ha terminado, y Dios tiene el control de cada capítulo que está por venir. Y aunque el mundo intente hacerte creer que hay caminos que no tienen retorno, que hay corazones que no pueden ser transformados, que hay vidas que han ido demasiado lejos, recuerda esto: Dios tiene la última palabra. No importa lo que los demás digan, no importa lo que las circunstancias parezcan mostrar, no importa cuán difíciles sean las batallas que enfrenten tus hijos, Dios sigue en su trono, sigue obrando, sigue sosteniendo, sigue cumpliendo su propósito. No hay situación tan desesperada que su gracia no pueda restaurar. No hay corazón tan endurecido que su amor no pueda alcanzar. No hay vida tan alejada que su misericordia no pueda traer de vuelta. Y cuando tú, como padre o madre, te arrodillas delante de Dios y clamas por la vida de tus hijos, estás participando en la mayor batalla espiritual que puedas pelear. Una batalla en la que Dios ya ha declarado la victoria. Porque lo que está en juego no es solo su bienestar en esta vida, sino su eternidad. Lo que el enemigo más quiere es alejarlos de la verdad, es distraerlos con las preocupaciones de este mundo, es sembrar en sus corazones la idea de que no necesitan de Dios. Pero ahí es donde entra la oración. Ahí es donde tú, con cada clamor, con cada intercesión, con cada declaración de fe, te conviertes en un muro de protección alrededor de sus vidas. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que la verdadera batalla no se libra con palabras humanas, no se gana con discusiones, no se conquista con argumentos. Se gana en la oración, se pelea en el espíritu, se conquista cuando doblamos rodillas y entregamos completamente a nuestros hijos en las manos de Dios. Y si alguna vez has sentido que tu oración no es suficiente, que lo que dices no tiene poder, que tus palabras se quedan en el aire, quiero recordarte que cada oración que has elevado ha sido registrada en el cielo. Cada lágrima que has derramado por tus hijos ha sido vista por Dios. Cada clamor ha sido escuchado, y aunque no veas el resultado de inmediato, aunque la espera sea difícil, aunque a veces te sientas tentado a rendirte, Dios sigue obrando en lo invisible, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y su manera de actuar no siempre es como esperamos, pero su fidelidad permanece, su amor no cambia, su promesa sigue firme. Piensa en la historia de Mónica, la madre de Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la iglesia. Durante años, ella oró por la conversión de su hijo, que se había alejado de Dios y había escogido un camino de placeres mundanos, negando la fe y abrazando ideologías contrarias a la verdad. Muchos le habrían dicho que era inútil seguir orando, que su hijo nunca cambiaría, que era un caso perdido. Pero Mónica no dejó de clamar, no dejó de interceder, no dejó de confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. Y después de años de oración incesante, Dios tocó el corazón de Agustín y lo transformó completamente, convirtiéndolo en uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana. Esa es la fuerza de la oración de un padre. Ese es el impacto que puede tener una madre que no se rinde. Porque cuando un padre ora,
no solo está pidiendo, está declarando, está estableciendo, está liberando bendiciones sobre la vida de sus hijos. En el 1 Juan 5:14 se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es solo una esperanza, no es solo una posibilidad, es una certeza. Dios te oye, Dios te responde, Dios se mueve cuando oras. Y ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir luchando por tus hijos en oración? ¿Cuánto más estás dispuesto a interceder, a clamar, a confiar? Porque esta no es una batalla que se gana en un solo día, no es un esfuerzo que se hace por un tiempo y luego se abandona. Es una lucha constante, es una entrega diaria, es una fe que no se debilita con el tiempo, sino que se fortalece con cada oración respondida, con cada señal de la fidelidad de Dios, con cada testimonio de su poder. Quizás hoy sientes que has orado tanto que ya no tienes palabras. Quizás has clamado con tanto fervor que tu corazón está cansado. Pero escúchame bien, Dios no te ha olvidado. Dios no ha ignorado tus súplicas. Dios sigue moviendo los hilos de la historia para que, en el tiempo perfecto, su plan se cumpla en la vida de tus hijos. Y aunque hoy solo veas un pequeño destello de esperanza, aunque hoy solo tengas una promesa en la cual aferrarte, sigue creyendo. Porque Dios no miente, porque sus planes son mayores que los tuyos, porque su amor es más grande de lo que puedes imaginar. Así que no te rindas, no te canses de orar, no permitas que la duda debilite tu fe, porque lo que hoy parece imposible, mañana será un testimonio. Lo que hoy ves como un problema sin solución, mañana será una prueba del poder de Dios. Lo que hoy enfrentas con incertidumbre, mañana será una historia de victoria. Sigue intercediendo, sigue clamando, sigue declarando con fe que Dios está obrando en la vida de tus hijos. Porque aunque aún no lo veas, aunque aún no tengas todas las respuestas, aunque el proceso parezca largo, Dios ya ha comenzado a escribir el final de esta historia. Y cuando ese día llegue, cuando veas con tus propios ojos lo que Dios ha hecho, cuando tus hijos se levanten como testimonio vivo de su poder, entenderás que cada oración valió la pena. Así que quédate firme, mantente en fe, sigue avanzando, porque lo mejor aún está por venir. No hay oración que se eleve con fe y quede sin respuesta. Tal vez en este momento estás intercediendo por tus hijos, presentando delante de Dios cada batalla que enfrentan, cada temor que los inquieta, cada decisión que marcará su futuro, y sientes que el silencio de Dios se prolonga más de lo que imaginaste. Pero permíteme decirte algo, la demora no significa olvido, el aparente silencio no indica ausencia, y la espera no es en vano. Dios sigue obrando, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor, conoce cada palabra que has pronunciado en lo secreto. Muchas veces olvidamos que la oración no solo transforma las circunstancias, sino que también cambia a la persona que ora. Es en esos momentos de intercesión donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a confiar más allá de lo visible, donde desarrollamos la certeza de que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no la entendemos. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero cada súplica que hacemos por nuestros hijos es como una semilla sembrada en la eternidad. Puede que hoy no veas el fruto, pero en el tiempo de Dios, esa semilla dará cosecha. En la Biblia vemos el poder de la oración manifestado una y otra vez. En el primer libro de Samuel, Ana clamó por un hijo durante años, y aunque para los demás su situación parecía sin esperanza, su fe la llevó a un nivel más profundo de confianza en Dios. No solo recibió a su hijo Samuel, sino que su oración marcó la historia del pueblo de Israel. Lo que parecía una súplica personal se convirtió en parte de un plan mucho mayor. Así sucede con nuestras oraciones. Lo que hoy presentamos delante de Dios puede tener un impacto mucho más grande del que imaginamos. Quizás estás orando por la protección de tu hijo, pero Dios está preparando su corazón para un propósito mayor. Quizás intercedes para que encuentre el camino correcto, y Dios está alineando cada circunstancia para formarlo de una manera que no podrías haber planeado por tu cuenta. Cada palabra que elevas al cielo construye algo en el mundo espiritual. No hay oración desperdiciada, no hay clamor que se pierda en el viento, no hay súplica que quede sin respuesta. A veces, Dios responde con un sí inmediato, otras veces nos pide que esperemos.
y en algunas ocasiones su respuesta es diferente a lo que imaginamos. Pero siempre responde, siempre actúa, siempre está obrando. Y nuestra tarea no es cuestionar el cómo ni el cuándo, sino seguir confiando, seguir clamando, seguir creyendo. Hay padres que han visto a sus hijos alejarse del camino correcto, tomar decisiones que les han causado dolor, enfrentar tormentas que hubieran querido evitarles. Pero la historia no termina ahí. La oración tiene el poder de traerlos de vuelta, de tocar sus corazones en los momentos menos esperados, de hacer lo que ni el consejo más sabio ni la corrección más severa pueden lograr. Si Dios pudo alcanzar a hombres como Pablo, quien persiguió a los cristianos antes de convertirse en uno de los más grandes apóstoles, ¿qué no podrá hacer con aquellos por quienes intercedes? Si Jesús oró por Pedro, sabiendo que lo negaría, pero asegurándole que su fe no fallaría, ¿no hará lo mismo con tus hijos? El mundo intentará llenar sus mentes de dudas, confusión y falsos caminos. Intentará hacerlos creer que Dios no es necesario, que la fe es irrelevante, que pueden encontrar propósito en lo material. Pero la verdad es que solo en Dios encontrarán identidad, solo en Él encontrarán dirección, solo en Él habrá plenitud. Y mientras ellos buscan respuestas, tal vez en lugares equivocados, tú puedes seguir intercediendo, puedes seguir clamando, puedes seguir creyendo que Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que puedes ver. Por eso, no te desanimes si parece que nada cambia. La oración es una guerra que se libra en lo invisible, una batalla que no siempre muestra resultados inmediatos, pero cuyos efectos son eternos. Hay historias de padres que oraron por sus hijos durante décadas antes de verlos regresar a Dios, pero cuando finalmente lo hicieron comprendieron que cada oración había sido parte del proceso, que ninguna había sido en vano, que cada clamor había sido registrado en el cielo. No dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de confiar, porque lo que hoy no puedes ver, un día será testimonio. Lo que hoy parece incertidumbre, un día se convertirá en una historia de fidelidad. Lo que hoy sientes como una batalla difícil, un día será una victoria asegurada. La vida de tus hijos está en manos de Dios, y si sigues orando, si sigues creyendo, si sigues aferrándote a sus promesas, Él hará su obra en su tiempo perfecto. Tal vez en este momento sientas que tu fe está siendo probada, que la espera se hace larga y que el enemigo susurra en tu mente que tu oración no tiene efecto. Pero no dejes que la duda se infiltre en tu corazón. No permitas que el cansancio te haga soltar la promesa que Dios ha declarado sobre la vida de tus hijos. Si Dios ha dicho que los guardará, que los dirigirá, que los traerá de vuelta a su propósito, puedes estar seguro de que su palabra no fallará. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas donde nuestra única opción es confiar en Él. Esas temporadas pueden ser difíciles, pueden traer preguntas, pueden hacer que nos sintamos tentados a rendirnos, pero es precisamente en esos momentos donde nuestra fe es fortalecida, donde aprendemos a depender completamente de Dios, donde entendemos que no somos nosotros quienes tenemos el control, sino Él. En Isaías 40:31 se nos recuerda: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es solo un consuelo pasajero, es una realidad para aquellos que confían en Dios. Si sigues esperando en Él, si sigues creyendo, recibirás nuevas fuerzas, verás su gloria manifestarse en tu vida y en la vida de tus hijos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Lo que para nosotros parece tardanza, para Él es preparación. Lo que para nosotros parece un obstáculo, para Él es una oportunidad para demostrar su fidelidad. A veces queremos respuestas inmediatas, queremos ver el milagro ahora, queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero Dios trabaja en procesos, en tiempos perfectos, en maneras que muchas veces no entendemos hasta que vemos el cuadro completo. Es por eso que debemos confiar, aun cuando no comprendemos el camino, aun cuando todo parece estar en silencio, aun cuando la espera se alarga más de lo que imaginábamos. Quizás hoy estás orando por la salvación de tu hijo, por su protección, por su futuro, y sientes que no hay señales de cambio, pero la historia no ha terminado. Dios sigue escribiendo cada capítulo, sigue moviendo cada pieza,
Sigue preparando lo que será una respuesta que sobrepasará todas tus expectativas. En la Biblia vemos a muchas personas que enfrentaron tiempos de espera antes de ver la manifestación del plan de Dios en sus vidas. José soñó con un propósito glorioso, pero antes de llegar allí tuvo que pasar por la traición, la esclavitud, la prisión. Sin embargo, cada prueba que enfrentó fue parte del proceso que lo llevó a cumplir su llamado. Lo mismo sucede con nosotros y con nuestros hijos. Lo que hoy parece un desvío, lo que hoy parece un retraso, puede ser exactamente lo que Dios está usando para formarlos, para prepararlos, para llevarlos al destino que ha diseñado para ellos. Por eso, sigue orando. No desde la desesperación, sino desde la confianza. No desde el temor, sino desde la certeza de que Dios está en control. La oración no es solo una súplica, es una declaración de fe. Es una afirmación de que crees en el poder de Dios, aun cuando la realidad parezca desafiante. En cada oración que elevas, estás estableciendo un camino, estás rompiendo cadenas, estás invitando a la intervención divina en la vida de tus hijos. No permitas que el enemigo siembre en ti la idea de que todo está perdido. No escuches la voz que te dice que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza, que nada cambiará. La fe es caminar confiando en que Dios ya ha obrado, aunque todavía no veamos el resultado. Es sostenerse en la promesa, es declarar la victoria antes de verla con nuestros ojos, es creer que lo que Dios ha comenzado, Él lo llevará a término. Filipenses 1:6 nos lo recuerda con estas palabras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Dios comenzó algo en la vida de tus hijos, si Él puso un propósito en su camino, si Él los ha sostenido hasta aquí, puedes estar seguro de que no los dejará a la mitad. La obra no está terminada, la historia no ha llegado a su fin, el proceso aún sigue en marcha. Así que hoy, en lugar de preocuparte, ora con convicción. En lugar de dejar que la incertidumbre te robe la paz, entrégale a Dios cada carga, cada duda, cada temor. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, pon tu mirada en aquel que tiene el control de todo, porque aunque hoy parezca que la tormenta sigue, la calma llegará. Aunque hoy parezca que las respuestas tardan, el milagro vendrá. Aunque hoy parezca que el camino es incierto, Dios ya ha preparado la salida. Y un día, cuando mires atrás, cuando veas todo lo que Dios ha hecho, cuando veas cómo respondió a cada oración, cuando veas cómo cuidó de tus hijos incluso en los momentos en los que pensaste que estaban solos, entenderás que valió la pena confiar, que valió la pena esperar, que valió la pena orar. Porque Dios siempre cumple su palabra, siempre honra la fe de aquellos que confían en Él, siempre responde a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Así que no te detengas, no te canses de clamar, no dejes que la duda te paralice. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Y lo que hoy enfrentas con incertidumbre, un día será la prueba más grande de que Dios nunca deja de obrar. La oración es un acto de fe que trasciende el tiempo, que rompe barreras y que tiene el poder de transformar realidades. Cada palabra que pronuncias delante de Dios en favor de tus hijos se convierte en un clamor que no se pierde en el vacío, sino que asciende hasta el cielo, donde es escuchado y atendido por aquel que todo lo puede. Tal vez en este momento sientas que has repetido la misma oración una y otra vez, que los días pasan y aún no ves señales de cambio, que la espera se ha vuelto más pesada de lo que imaginabas. Pero quiero recordarte algo fundamental. El poder de la oración no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la fidelidad de aquel que la recibe. Dios no es un espectador distante que simplemente escucha y deja pasar el tiempo. Él es un padre que actúa en el momento preciso, que obra en los detalles, que mueve circunstancias, que moldea corazones, que alinea caminos. Y aunque a veces la respuesta parezca tardar, aunque a veces el proceso se sienta prolongado, cada oración que has elevado ya está cumpliendo su propósito en la vida de tus hijos. Muchas veces Dios está trabajando en lo invisible, en aquello que nuestros ojos no pueden percibir, en lugares donde nuestra lógica no alcanza. En la historia de Daniel encontramos un pasaje que nos revela una verdad poderosa sobre la oración. En Daniel 10
El profeta ayunó y oró fervientemente durante 3 semanas buscando respuesta de Dios. Durante ese tiempo parecía que el cielo guardaba silencio, que nada estaba ocurriendo. Pero cuando finalmente el ángel llegó con la respuesta, le dijo algo impactante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Esto nos enseña que la respuesta de Dios no se trata de si nuestras oraciones son escuchadas o no, porque lo son desde el primer instante en que las elevamos. Sin embargo, hay batallas en el mundo espiritual que están ocurriendo mientras esperamos. Hay procesos que deben cumplirse antes de que la respuesta llegue en su plenitud. Lo mismo sucede cuando oramos por nuestros hijos. Puede que hoy no veas cambios en sus vidas, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Puede que aún no hayan tomado la decisión de volver al camino correcto, pero eso no significa que Dios no esté guiando su corazón en esa dirección. Es natural que como padres queramos ver resultados rápidos, que nuestro deseo sea proteger a nuestros hijos de cada error, de cada sufrimiento, de cada camino equivocado. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente qué necesita cada uno y en qué momento debe intervenir. A veces, la respuesta a nuestra oración no es evitar que pasen por pruebas, sino darles la fortaleza para superarlas. A veces, Dios permite que vivan ciertos procesos porque sabe que esas experiencias formarán su carácter, que los enseñarán a depender de Él, que los prepararán para el propósito que ha diseñado para sus vidas. Pensemos en el hijo pródigo. Su padre pudo haber salido corriendo a buscarlo, pudo haber tratado de evitar que desperdiciara su herencia, pudo haber hecho todo lo posible para que no se alejara, pero no lo hizo. En cambio, esperó con paciencia, confiando en que en el momento correcto su hijo entendería por sí mismo la verdad y regresaría. Y cuando finalmente volvió, el padre no lo recibió con reproches ni con enojo, sino con brazos abiertos, con amor, con restauración. Así es Dios con nosotros, y así es el proceso que muchas veces vivimos con nuestros hijos. A veces, nuestra tarea no es impedir que pasen por dificultades, sino cubrirlos con oración para que cuando enfrenten esos momentos, su corazón no se endurezca, su fe no se apague, su espíritu no se aleje de la verdad. Orar no significa que nunca tomarán malas decisiones, que nunca tropezarán, que nunca se desviarán. Significa que, aún en medio de esos desvíos, la gracia de Dios los alcanzará. Significa que, aun cuando tomen caminos equivocados, siempre habrá una puerta abierta para su regreso. Significa que, pase lo que pase, Dios nunca los soltará. Por eso, la oración de un padre o una madre nunca debe detenerse. No es un esfuerzo momentáneo, no es una tarea con fecha de finalización. Es un compromiso de por vida, es un acto de amor inquebrantable. Es una expresión de fe que sigue adelante aun cuando no ve resultados inmediatos. Y si hoy sientes que tus fuerzas flaquean, si sientes que el peso de la espera se ha vuelto abrumador, recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios te ha dado su espíritu para fortalecerte, para renovarte, para recordarte que tu oración sigue siendo escuchada, que su fidelidad sigue intacta, que su propósito sigue en marcha. El enemigo intentará hacerte creer que no vale la pena seguir orando, que ya no hay esperanza, que las cosas no cambiarán. Pero no permitas que esas mentiras se instalen en tu corazón. La oración de los justos tiene poder, y tú has sido llamado a orar por tus hijos sin cesar, a interceder por ellos con fe, a cubrir sus vidas con la protección divina. Y aunque hoy la respuesta aún no se manifieste, aunque el proceso parezca largo, aunque el camino se sienta incierto, un día verás el fruto de cada clamor, de cada lágrima, de cada súplica elevada al cielo. Y cuando ese día llegue, entenderás que nunca fue en vano, que cada palabra pronunciada en fe tuvo su eco en la eternidad, que cada oración dejó una marca imborrable en la vida de tus hijos. Así que sigue adelante, sigue confiando, sigue creyendo, porque Dios no se ha olvidado de ti ni de ellos, porque su amor es más grande que cualquier obstáculo, porque su gracia es suficiente para alcanzarlos en cualquier lugar, y porque aún en medio del silencio, Él sigue obrando. Hay momentos en la vida en los que, como padres,
Sentimos que hemos hecho todo lo posible y aún así las cosas no parecen mejorar. Vemos a nuestros hijos tomar decisiones que los alejan del propósito de Dios, caer en amistades peligrosas, ser arrastrados por la corriente de este mundo, y parece que sin importar cuánto intentemos aconsejarlos, la distancia entre ellos y Dios sigue creciendo. Pero en esos momentos, cuando la desesperación amenaza con apoderarse de nuestro corazón, debemos recordar que la oración sigue siendo el arma más poderosa que tenemos. La historia de muchos padres nos demuestra que, aunque la batalla sea difícil, aunque los años pasen y la respuesta parezca tardar, Dios nunca deja de obrar. Un testimonio que ha impactado a muchas familias es el de Javier y Rosa, una pareja de creyentes que vivió una de las pruebas más duras que cualquier padre puede enfrentar. Desde que sus hijos eran pequeños, los criaron en los caminos del Señor, les enseñaron la palabra, los llevaron a la iglesia, intentaron inculcarles valores firmes. Pero cuando llegaron a la adolescencia, todo cambió. Su hijo mayor, Andrés, comenzó a juntarse con personas que lo llevaron por un camino peligroso. Se alejó de la familia, dejó de interesarse en la iglesia, comenzó a adoptar hábitos autodestructivos. Con el tiempo, su comportamiento se volvió incontrolable y las discusiones en casa se hicieron constantes. Nada de lo que sus padres decían parecía tener efecto en él. Se volvió agresivo, desafiante y cada vez se alejaba más. Su otro hijo, Samuel, aunque al principio parecía mantenerse en un camino más estable, con el tiempo también comenzó a alejarse. Viendo el ejemplo de su hermano mayor, comenzó a pensar que la vida lejos de Dios era más atractiva, que el mundo tenía más que ofrecerle que la fe con la que había crecido. Sus padres se encontraron en una situación desgarradora. Dos hijos completamente apartados del camino que con tanto amor intentaron enseñarles. Hubo noches en las que Javier y Rosa lloraban desconsoladamente, preguntándose en qué habían fallado. Se sentían impotentes, como si estuvieran perdiendo la batalla. Intentaron todo lo que pudieron humanamente, consejos, advertencias, castigos, pero nada funcionaba. La desesperación crecía y con ella el temor de que sus hijos terminaran en un camino sin retorno. Fue entonces cuando decidieron hacer lo único que estaba en su poder: orar como nunca antes lo habían hecho. Ya no era una oración ocasional o superficial, sino un clamor genuino, profundo, desesperado. Se levantaban en las madrugadas para interceder por ellos, ayunaban, declaraban la palabra de Dios sobre sus vidas. No importaba lo que sus ojos vieran, no importaba cuán perdidos parecieran estar, ellos seguían creyendo que Dios tenía el control. Los meses pasaron y, aunque por fuera nada parecía cambiar, algo estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Sin que sus padres lo supieran, Andrés comenzó a experimentar un profundo vacío. Todo lo que el mundo le había prometido como felicidad se convirtió en insatisfacción, en un peso insoportable. Su conciencia empezó a inquietarse y en las noches, cuando intentaba dormir, una voz dentro de él le recordaba las palabras que tantas veces había escuchado en su infancia: Dios nunca te dejará ni te abandonará. Al principio intentó ignorarlo, pero esa voz se hizo más fuerte. Un día, después de un evento particularmente difícil que casi le costó la vida, Andrés se quebró. Llamó a sus padres y, con lágrimas en los ojos, les dijo: no sé qué me está pasando, pero siento que necesito cambiar. No quiero seguir en este camino. Rosa recuerda que en ese momento supo que sus oraciones habían sido escuchadas. Sabía que Dios había estado obrando todo ese tiempo, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Andrés decidió buscar ayuda. Comenzó a asistir nuevamente a la iglesia y poco a poco su vida comenzó a ser transformada. Lo que parecía imposible, lo que sus padres habían pensado que nunca cambiaría, fue restaurado por el poder de la oración. Pero la historia no terminó ahí. Al ver el cambio en su hermano mayor, Samuel también comenzó a cuestionar su camino. Se dio cuenta de que lo que buscaba en el mundo nunca lo llenaría realmente, y su corazón empezó a sentir la misma inquietud. Poco después, también decidió volver a Dios. Hoy, ambos sirven activamente en la iglesia, ayudando a jóvenes que están pasando por las mismas luchas que ellos vivieron. Sus padres miran atrás y entienden que,
aunque el proceso fue doloroso, aunque la espera fue difícil, Dios nunca dejó de escuchar, nunca dejó de actuar, nunca dejó de mover sus corazones. Este testimonio es una prueba de que la oración de un padre puede cambiar el destino de sus hijos. No importa cuán lejos parezcan estar, no importa cuántos errores hayan cometido, no importa cuántas veces se hayan apartado, Dios sigue teniendo el poder de alcanzarlos, de restaurarlos, de guiarlos de regreso a casa. Y lo mismo puede hacer con tus hijos. Tal vez hoy sientes que la batalla es demasiado dura, que las circunstancias son demasiado adversas, que la distancia entre ellos y Dios es demasiado grande. Pero recuerda esto: la oración no conoce límites, no tiene barreras, no está atada por el tiempo. Dios sigue escuchando, sigue respondiendo, sigue obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Así como lo hizo con Andrés y Samuel, así como ha transformado la vida de miles de hijos que fueron rescatados por la intercesión de sus padres, Dios puede hacer lo mismo en tu familia. No te rindas, no dejes de orar, no permitas que el enemigo te haga creer que es demasiado tarde. La oración puede abrir caminos donde no los hay, puede quebrantar corazones endurecidos, puede traer de vuelta a aquellos que se han alejado. No subestimes el poder de una oración sincera, de un clamor genuino, de una fe inquebrantable. Porque aunque hoy parezca que tus hijos están lejos, aunque hoy sientas que la batalla se está perdiendo, Dios ya ha comenzado su obra. Y en el tiempo perfecto verás cómo cada palabra de oración que has pronunciado se convertirá en testimonio de su fidelidad. Ahora imagina por un momento que esto también puede ser tu historia. Tal vez hoy sientes que la distancia entre tú y tus hijos es insalvable, que los errores han sido demasiados, que las puertas se han cerrado y que lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor, ahora es un campo de batalla. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza: aún hay esperanza. No importa cuántas veces hayan rechazado tus consejos, cuántas lágrimas hayas derramado en la soledad de tu habitación, cuántas noches hayas pasado preguntándote en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Hay un Dios que sigue escuchando, que sigue obrando, que sigue preparando el momento exacto en el que todo cambiará. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que te voy a decir puede ser la diferencia entre seguir luchando o rendirte. Hay algo que no puedes olvidar: tus hijos no están fuera del alcance de Dios. No hay corazón tan endurecido que Él no pueda tocar. No hay camino tan desviado que Él no pueda enderezar. No hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda disipar. La historia de Javier y Rosa no es un caso aislado. Es el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando un padre o una madre deciden no darse por vencidos. Pero hay algo que debes entender: la restauración no llega por la fuerza, no llega por la manipulación, no llega por la culpa. Llega a través de la oración constante, de la fe inquebrantable, de la confianza total en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Si te dijera que existe una llave, un acceso directo a la intervención de Dios en la vida de tus hijos, ¿no querrías saber cuál es? Pues escucha con atención. Esa llave es la oración estratégica. No se trata solo de orar cuando sientes desesperación. No se trata solo de clamar en los momentos de crisis. Se trata de establecer un cerco de oración alrededor de sus vidas, de declarar cada día la palabra de Dios sobre ellos, de interceder con convicción y certeza, como si ya estuvieras viendo la victoria con tus propios ojos. Porque la fe no es esperar hasta ver para creer. La fe es creer aun cuando todo parezca ir en la dirección contraria. Jesús nos dio un principio clave en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí no dice que pidamos una sola vez y esperemos sin insistir. Nos dice que continuemos pidiendo, que continuemos buscando, que continuemos llamando, porque la perseverancia en la oración es lo que nos lleva a ver respuestas poderosas. Es lo que cambia el rumbo de una vida, es lo que rompe cadenas que parecían imposibles de destruir, es lo que abre caminos donde no los había. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes verte a ti mismo en un futuro cercano, viendo a tus hijos restaurados, viendo sus corazones transformados, viendo cómo Dios ha contestado cada oración que hiciste en silencio? No es un sueño lejano, no es una ilusión imposible,
Es una realidad que Dios puede traer a tu vida si decides creer y mantenerte firme en la fe. Pero hay algo más que quiero que entiendas. Muchas veces el enemigo intentará susurrarte que tu oración no tiene efecto, que ya no hay solución, que el tiempo ha pasado y que las oportunidades se han agotado. No le creas. No permitas que esas mentiras tomen raíz en tu corazón. Porque si hay algo que el enemigo teme más que cualquier otra cosa, es a un padre o a una madre que ora sin cesar. Cuando oras, estás moviendo los cielos a favor de tus hijos. Cuando clamas, estás desatando ángeles que los protegen. Cuando declaras la palabra sobre sus vidas, estás estableciendo un muro de fuego alrededor de ellos. Y si aún tienes dudas, si en este momento tu corazón está luchando entre la esperanza y la desesperación, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si justo cuando estás a punto de rendirte, la respuesta de Dios estuviera a punto de manifestarse? ¿Qué pasaría si justo en este instante, mientras escuchas estas palabras, Dios estuviera preparando el milagro que tanto has esperado? No permitas que el cansancio te haga abandonar la batalla en el último momento. Cada oración que has elevado ha sido acumulada en el cielo. Cada lágrima ha sido recogida. Cada clamor ha sido registrado. Y en el tiempo perfecto, cuando Dios lo determine, verás el resultado de tu fe. Pero para eso debes resistir. Debes seguir creyendo. Debes seguir declarando que tus hijos no le pertenecen al mundo, que sus vidas están en las manos de Dios, que su destino es caminar en el propósito para el cual fueron creados. Tal vez pienses que es difícil, que el camino es largo, que la batalla ha sido agotadora. Pero recuerda que no estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote, dándote fuerzas, guiándote en cada paso. Y si Él está contigo, entonces no hay razón para temer, no hay razón para dudar, no hay razón para creer que todo está perdido. Así que hoy toma la decisión de seguir orando, no por obligación, no por costumbre, sino con la plena certeza de que Dios está obrando, de que Él nunca llega tarde, de que su amor por tus hijos es más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue el día en que veas con tus propios ojos lo que Dios ha hecho, cuando puedas abrazar a tus hijos y decirles: siempre supe que Dios tenía un plan para ti, entenderás que cada oración valió la pena, que cada noche en vela tuvo un propósito, que cada palabra de fe sembró una semilla que al final dio fruto. No te detengas ahora, no permitas que el enemigo te robe la promesa. Sigue orando, sigue creyendo, sigue clamando, porque Dios ya ha comenzado su obra. Y cuando Él comienza algo, lo lleva hasta el final. Cada día que pasa sin que veas un cambio en la vida de tus hijos puede parecer una batalla contra el tiempo, un peso que se acumula en tu corazón y que amenaza con hacerte dudar. Pero quiero recordarte que la fe no se construye sobre lo que vemos, sino sobre lo que creemos. Dios no te ha llamado a entender cada detalle de su plan, sino a confiar en que Él está obrando incluso cuando todo parece indicar lo contrario. A lo largo de la historia, las mayores transformaciones no han ocurrido de la noche a la mañana. Se han dado a través de procesos, de luchas, de momentos de incertidumbre en los que el único refugio era la fe. Y eso es precisamente lo que hoy quiero transmitirte. No dejes que la desesperanza apague tu oración. No permitas que la falta de evidencias visibles te haga renunciar. Dios está moviendo piezas en el lugar donde no puedes ver, tocando corazones de maneras que tú no puedes imaginar, abriendo caminos que hoy parecen cerrados. Piénsalo por un momento. Si Dios ha sido fiel a lo largo de toda la historia de la humanidad, si ha cumplido cada una de sus promesas, si ha demostrado una y otra vez que nunca abandona a quienes confían en Él, ¿por qué habría de hacerlo ahora contigo y con tus hijos? Él mismo nos dice en Jeremías 32:27, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esta no es solo una pregunta retórica, es un recordatorio de que no hay imposibles para Dios. No hay corazón que Él no pueda transformar. No hay vida que esté fuera de su alcance. No hay situación que sea demasiado compleja para su poder. Y si esa es la verdad en la que creemos, entonces ¿por qué tendríamos que dudar? ¿Por qué dejar que el temor nos haga retroceder? Es posible que hoy sientas que el tiempo juega en tu contra, que tus hijos se alejan más con cada día que pasa,
que sus decisiones los llevan por caminos que parecen sin retorno. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no necesita años para hacer un milagro, no necesita décadas para transformar un corazón, no necesita una vida entera para traer restauración. A veces, lo que parece un cambio imposible ocurre en un solo instante, en un solo momento, donde Dios toca un alma y todo lo que antes parecía inquebrantable se derrumba ante su amor. Hay testimonios de personas que pasaron años en la oscuridad, que vivieron en rebelión, que se endurecieron ante la voz de Dios, pero que en un solo momento, en un encuentro inesperado con su gracia, fueron completamente restauradas. Piensa en Saulo, un hombre que persiguió a los cristianos con toda su fuerza, que se oponía radicalmente a la verdad, que parecía ser el menos indicado para convertirse en un instrumento de Dios. Sin embargo, en un solo instante, en un solo encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió para siempre. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de ser enemigo de la fe a ser uno de los mayores predicadores del Evangelio. ¿Acaso no puede Dios hacer lo mismo con tus hijos? ¿Acaso no tiene el poder de encontrarlos en el momento menos esperado, de hablarles de manera que su corazón no pueda resistirse, de transformar su vida de una forma que va más allá de tu comprensión? Es por eso que no debes rendirte. No importa cuán grande parezca la distancia, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayan rechazado el mensaje. La oración tiene un poder que no se puede subestimar. Es la fuerza que puede llegar donde tus palabras no llegan. Es la intervención divina que puede tocar lugares donde tú no puedes entrar. Es la herramienta más poderosa que Dios ha puesto en tus manos para cambiar la historia de tu familia. Y no se trata solo de orar con palabras vacías, sino de hacerlo con la convicción de que Dios ya está obrando. Se trata de levantarte cada mañana y declarar que la victoria ya está asegurada, de proclamar con fe que tus hijos le pertenecen a Dios, de visualizar el día en que regresarán a su propósito, de ver con los ojos espirituales lo que aún no se ha manifestado en lo natural. Imagina cómo será ese día. Imagina ver a tus hijos regresando a casa con un corazón arrepentido, reconociendo que solo en Dios encontraron la paz que tanto buscaron en otros lugares. Imagina el momento en que levanten sus manos en adoración, cuando sus labios proclamen el nombre de Jesús, cuando sus vidas sean testimonio vivo del poder de Dios. Imagina la alegría de saber que cada oración que hiciste, cada lágrima que derramaste, cada noche en la que te arrodillaste y clamaste por ellos, tuvo un propósito, una razón, un impacto eterno. Y ahora quiero que tomes esta imagen y la guardes en tu corazón. Quiero que la uses como un ancla cada vez que el enemigo intente desanimarte, cada vez que el cansancio te haga dudar, cada vez que sientas que la espera es demasiado larga, porque ese día llegará. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Dios es fiel y que su palabra no regresa vacía. En Isaías 55:11 leemos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Si Dios ha dicho que restaurará, lo hará. Si ha prometido que traerá de vuelta a los que se han alejado, cumplirá su palabra. Así que ahora te desafío a seguir orando con más fuerza que nunca. No te enfoques en lo que ves, no te detengas en lo que parece ser la realidad actual. Enfócate en lo que Dios ha prometido, en la verdad de su palabra, en la certeza de que cada oración está construyendo algo en el mundo espiritual. No te canses de interceder, no te detengas a mitad del camino, no permitas que el enemigo te convenza de que es demasiado tarde. Porque mientras haya oración, hay esperanza. Mientras haya fe, hay milagros en camino. Mientras haya un padre o una madre clamando, Dios sigue obrando. Y cuando llegue el momento, cuando veas con tus propios ojos la obra terminada, cuando tus hijos sean restaurados, cuando sus vidas reflejen la gloria de Dios, entenderás que cada batalla valió la pena, que cada noche de oración tuvo un propósito, que cada palabra dirigida al cielo fue escuchada. Y entonces, solo entonces, podrás mirar atrás y decir con certeza: Dios nunca dejó de ser fiel. Pero ahora quiero que te hagas una pregunta que lo cambiará todo. ¿Qué pasaría si la respuesta que has estado esperando estuviera más cerca de lo que imaginas? Y si justo en este momento, mientras sigues orando, Dios estuviera obrando silenciosamente en el corazón de tus hijos,
preparando el terreno para un cambio radical? A menudo, cuando estamos en medio del proceso, cuando la espera se prolonga más de lo que quisiéramos, podemos caer en la trampa de pensar que nada está sucediendo. Pero la realidad es que Dios no necesita mostrarnos cada detalle de su obra para que sepamos que está trabajando. Piensa en el agricultor que siembra una semilla. No ve el crecimiento de inmediato. Día tras día riega la tierra, cuida la planta, espera pacientemente sin ver cambios en la superficie. Pero bajo la tierra, donde sus ojos no pueden alcanzar, la semilla está germinando, las raíces se están expandiendo, la vida está tomando forma. Y cuando llega el tiempo señalado, esa semilla rompe la superficie, se convierte en un árbol, da fruto y confirma que todo el proceso valió la pena. Así también es la oración. Aunque hoy no veas el fruto, cada palabra que has sembrado en oración está echando raíces. Puede que no lo notes, puede que parezca que nada cambia, pero Dios está obrando en lo profundo, preparando el momento perfecto en el que esa semilla dará fruto y la transformación será evidente. Tal vez te preguntas cómo puedes mantenerte firme en este proceso, cómo puedes seguir creyendo cuando todo parece estar en contra, cuando los errores de tus hijos se multiplican, cuando sus corazones parecen estar más cerrados que nunca. Y la respuesta es esta: ora con la certeza de que ya ha sido hecho. Ora como si la victoria ya estuviera asegurada. No ores desde la desesperación, ora desde la fe. No permitas que el miedo dicte tus palabras. Deja que la confianza en Dios guíe cada clamor. Jesús nos enseñó a orar creyendo que ya hemos recibido lo que pedimos. En Marcos 11:24 nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto significa que nuestra fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino en lo que sabemos con certeza en nuestro espíritu. Y es aquí donde muchos se quedan a medio camino. Oran por un tiempo, esperan una respuesta inmediata, pero cuando no la ven, comienzan a dudar, a cuestionar, a debilitarse en la fe. Pero la fe verdadera es aquella que persiste, que sigue clamando incluso cuando no hay señales, que sigue creyendo incluso cuando la espera se alarga. La fe verdadera no dice, voy a orar hasta que vea algo, sino, voy a orar porque sé que Dios ya está obrando, aunque aún no lo vea. Imagina qué pasaría si en este preciso momento, mientras te mantienes firme en la oración, Dios estuviera tocando el corazón de tus hijos en lugares donde tú no puedes estar. Quizá en medio de la noche, cuando todo está en silencio, sienten en su interior un llamado, un anhelo de regresar a la verdad que una vez conocieron. Quizá están en una conversación con alguien y de repente, una palabra despierta en ellos el recuerdo de todo lo que les enseñaste sobre Dios. Quizá, sin que tú lo sepas, ya han comenzado a cuestionarse si realmente el camino que han tomado es el correcto. ¿Y qué pasaría si justo cuando estés a punto de rendirte, la respuesta de Dios estuviera a punto de manifestarse? No subestimes lo que Dios puede hacer en un solo instante. No pongas límites a su poder. No creas que la transformación de tus hijos depende únicamente de lo que tú puedas hacer. Hay una batalla espiritual librándose en este momento. Fuerzas del cielo moviéndose a favor de aquellos por los que intercedes. Mientras tú oras en lo secreto, Dios está trabajando en lo invisible. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta obra poderosa con tu intercesión. Y ahora, quiero que imagines ese momento en el que tus hijos finalmente regresan a Dios. No como una fantasía, no como un deseo lejano, sino como una certeza. Visualiza el día en que sus corazones sean tocados, en que sus vidas sean restauradas, en que sus labios proclamen el nombre de Jesús con gozo y gratitud. Ese día llegará. Y cuando lo haga, recordarás cada momento en el que te arrodillaste en oración, cada vez que lloraste pidiendo a Dios que interviniera, cada noche en la que clamaste en silencio mientras dormían. Y te darás cuenta de que cada oración fue parte de la historia, que cada palabra dirigida a Dios fue escuchada, que cada súplica dejó una huella imborrable en la eternidad. No te detengas ahora, no te permitas dudar. La victoria no es de aquellos que se rinden, sino de aquellos que persisten. Dios es fiel y su fidelidad no depende de cuánto tiempo tarde en responder. Depende de su amor inmutable, de su poder sin límites, de su deseo de ver a tus hijos caminar en la verdad.
Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque la historia aún no ha terminado y Dios sigue escribiendo el final. Ahora quiero que te imagines en un futuro no muy lejano. Estás sentado en la sala de tu casa o tal vez caminando por un parque y a tu lado está tu hijo, ese mismo hijo por el que has derramado lágrimas, por el que has orado sin cesar, por el que has clamado a Dios pidiendo dirección. Y en ese momento, con un brillo nuevo en sus ojos y una paz que antes no tenía, te dice: mamá, papá, ahora entiendo todo. Ahora veo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Gracias por nunca dejar de orar por mí. Ese día llegará y cuando llegue, recordarás cada noche en la que te arrodillaste en su habitación mientras dormía, cada palabra de protección que declaraste sobre su vida, cada versículo que repetiste con fe aun cuando no veías un cambio. Y te darás cuenta de que nunca estuviste orando en vano, nunca estuviste clamando sin propósito, nunca estuviste luchando solo. Dios estaba contigo en cada oración. Estaba obrando incluso en los momentos en los que pensaste que todo estaba perdido. Él estaba moldeando su corazón en silencio, tocando áreas de su vida a las que tú no podías llegar, usando personas, circunstancias y hasta los errores mismos para guiarlo de vuelta al camino correcto. Porque Dios no solo tiene el poder de restaurar, sino que también tiene el poder de convertir cada herida en un testimonio, cada tropiezo en una enseñanza, cada pérdida en una ganancia mayor. Pero ahora surge una pregunta que cambiará la manera en la que vives este proceso. ¿Estás dispuesto a perseverar en la oración hasta que veas la promesa cumplida? ¿Estás dispuesto a seguir creyendo incluso cuando todo parezca indicar lo contrario? Porque la diferencia entre quienes ven la gloria de Dios manifestarse y quienes se quedan en la desesperación es la perseverancia. No es suficiente orar un día y rendirse al siguiente. No es suficiente clamar por una temporada y luego dejarlo en el olvido. La oración por tus hijos debe ser una misión de vida, una convicción inquebrantable, un acto de fe que no se ve afectado por las circunstancias temporales. Hay un pasaje en Lucas 18 que nos enseña sobre la importancia de la oración persistente. Jesús contó la parábola de la viuda insistente, una mujer que acudía constantemente a un juez injusto, pidiéndole justicia. Aunque al principio el juez no le prestó atención, finalmente accedió a su petición por su insistencia. Y Jesús concluyó diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Si un juez terrenal, sin compasión ni misericordia, terminó concediendo la petición de aquella mujer por su perseverancia, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial cuando clamamos sin cesar? Tu oración es más poderosa de lo que crees. No permitas que el enemigo te haga pensar que es insignificante, que no está funcionando, que no hace la diferencia. Porque cada vez que oras, hay algo que se mueve en el mundo espiritual. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre la vida de tus hijos, estás cubriéndolos con un cerco de protección. Cada vez que intercedes, estás empujando las fuerzas del mal lejos de su camino. Tal vez no veas el resultado hoy, tal vez no lo veas mañana, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: Dios lo hizo, Dios escuchó cada oración, Dios respondió. Y cuando ese día llegue, no solo verás a tus hijos restaurados, sino que también serás testigo de cómo su historia impacta la vida de otros. Porque lo que Dios hace en sus vidas no será solo para ellos, será un testimonio para muchos. Así que sigue orando. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayan fallado, no importa cuán alejados parezcan estar. Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo el control, sigue cumpliendo su palabra. Y si Él dijo que restaurará, lo hará. Hoy es el día para renovar tu fe. Hoy es el día para decidir que no te rendirás, que no dejarás de clamar, que no permitirás que el enemigo robe la promesa de Dios sobre tus hijos. Porque aunque hoy la respuesta aún no se haya manifestado, aunque hoy el camino parezca incierto, Dios ya está obrando. Y en el momento preciso, en el día señalado, verás con tus propios ojos la fidelidad de Dios. Así que sigue creyendo, sigue declarando, sigue confiando. Porque lo que Dios ha comenzado en la vida de tus hijos, lo llevará a término. No tengas miedo, no te desesperes, no dudes. La historia aún no ha terminado y Dios sigue escribiendo el capítulo más importante.